Encuentros digitales de Europa Press. Nos encontramos en una nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press para ofrecerte un encuentro informativo de Castilla y León en colaboración con Unicaja. En esta cita contamos con la participación de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, y del presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, Santiago Aparicio. La sesión ha sido moderada y presentada por la delegada de Europa Press en Castilla y León, Ana Rodríguez, a quien podemos escuchar a continuación. María José Rivera, que siempre me lo pone muy fácil, y a Manuel Rubio, muchísimas gracias. Dar las gracias al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, al vicepresidente de las Cortes, al presidente del CES, a todos los miembros que han venido de la patronal, de las consejerías, a los demás responsables de empresas como, por ejemplo, Mercadona, Ciro, amigos, amigas, que algunas han escapado del puesto de trabajo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí para acompañarnos. Y contamos en esta ocasión con la intervención de una mujer que es muy cercana. De verdad, yo la conozco muy poco, pero es una mujer muy cercana, muy amable, muy campechana. Es una trabajadora incansable, porque así me lo han hecho saber su equipo, y con una vocación de servicio público. De hecho, es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Administración. Es la zamorana Leticia García Sánchez, la flamante nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, a la que agradezco que nos haya acompañado porque apenas lleva 2 meses en el cargo, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y junto a ella, alguien que no es nuevo en estas lides, porque ya estuvo en la primera jornada que organizamos, es el presidente de COC Castilla y León, Santiago Aparicio, a quien también agradezco mucho que esté aquí hoy con nosotros, porque sé que rápidamente se tienen que marchar porque tienen que celebrar la Asamblea Regional. Así que a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Quería empezar con usted, consejera, porque asume una de las carteras más importantes de esta comunidad, con apenas 2 años por delante para llevar a cabo muchos proyectos, muchas iniciativas, y me gustaría que sí que nos esbozara un poco cuáles van a ser esos objetivos que se ha marcado el nuevo equipo de la Consejería para estos próximos 2 años. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Europa Press por esta invitación. Muchas gracias a Unicaja también por invitarme a este encuentro informativo, que además comparto con el lujo de tener aquí a mi lado a Santiago Aparicio, presidente de COE Castilla y León, lo cual lo hace todavía mucho más interesante. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí de forma presencial, un público muy selecto y al que os agradezco que nos acompañéis esta mañana en este encuentro informativo, además muy variado y de todos los sectores, con lo cual demuestra el interés que ha suscitado esta jornada, querida Ana, así que enhorabuena por esa parte. También saludar a las personas que nos ven en streaming, que no están aquí con nosotros, y desearles pues buena mañana y buena jornada. Efectivamente, los objetivos, que creo que es lo más interesante plantear en este encuentro de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en la que, como muy bien dices, llevamos apenas 2 meses con un nuevo equipo que también nos acompaña esta mañana y al que le agradezco siempre el esfuerzo que ha hecho en este tiempo corto pero intenso, verdaderamente. El objetivo fundamental no puede ser otro que es el crear, el mantener el empleo de calidad en Castilla y León. Ese es nuestro objetivo que se consigue de forma transversal por parte de todas las políticas públicas de la Junta de Castilla y León, y que sin duda está muy relacionado y íntimamente cohesionado con la empresa. Por eso ese es el objetivo fundamental de todas nuestras políticas. Para mantener empleo, generar empleo, hay que partir del contexto económico al que nos enfrentamos en este momento. Creo que podemos empezar diciendo que venimos de 4 años atrás de importantes dificultades económicas a nivel mundial. Nos hemos enfrentado a una pandemia, pero nos hemos enfrentado a distintas guerras en este periodo. Nos hemos enfrentado a amplios costes de producción, a un elevado coste de la energía, con esos costes energéticos que han influido tanto en la industria
en la empresa y nos hemos enfrentado también a una inflación desbocada durante estos últimos tiempos. Por lo tanto, el contexto ha sido complicado, pero me gustaría decir que, desde luego, la economía autonómica, Castilla y León, ha resistido muy bien este examen que hemos pasado en estos tiempos, con un crecimiento por encima de la media nacional. Se ha resistido, se ha aguantado. Con los datos del último trimestre tenemos ese crecimiento superior al 3,6%, un crecimiento sostenido en el tiempo, en los últimos tiempos. Si hablamos del sector de la industria, sube a un 5,2%, medio punto más que la media nacional. También con un crecimiento en las exportaciones. Nuestra comunidad autónoma es la segunda en el ranking de las comunidades autónomas en cuanto a exportaciones. Y también en el empleo llevamos un crecimiento bastante prolongado en el tiempo, un crecimiento sostenido del empleo, con esa caída del desempleo y del paro, que estamos también por debajo de la media nacional. En el último año, en el interanual, menos 4,24%, es decir, bajando el paro. Sobre todo, 4.500 personas han salido en el último año del desempleo y, desde luego, un dato muy importante que creo que es el más positivo es el de la afiliación. Aumentamos la afiliación, estamos casi en el 1.000.000 de afiliados a la Seguridad Social en esta comunidad autónoma y por ello nos debemos felicitar. Casi más de 18.000 afiliados a la Seguridad Social en el último año. Eso es el esfuerzo fundamentalmente de las empresas, fundamentalmente de los trabajadores y también con el apoyo de las políticas públicas de la Junta de Castilla y León. No obstante, es cierto que también nos enfrentamos a determinados problemas y ámbito negativo que puede influir sobre la economía, sobre todo a nivel nacional. Desde luego seguimos teniendo una tasa de paro juvenil elevada a la que se enfrenta el conjunto de España. Tenemos una productividad por debajo de la media europea, en torno a los 3 puntos menos de productividad por debajo de la media europea, y además nos enfrentamos a ciertas incertidumbres sobre nuestros mercados que nos afectan a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional, pues tenemos estas incertidumbres de las que hablaba respecto de las guerras, la prolongada guerra de Ucrania, por ejemplo, las guerras de Oriente Próximo, pero también tenemos crisis persistentes en el ámbito de la productividad, como señalaba, o también las alianzas geoestratégicas, geopolíticas, que son nuevas, que están generando determinados condicionantes sobre el propio mercado y que también tenemos que tenerlo en cuenta como variables internacionales que nos pueden afectar. Y también tenemos incertidumbres nacionales. Tenemos un problema de una fiscalidad que presiona desde el punto de vista del Gobierno de España y del Estado a nuestras empresas, una fiscalidad muy importante sobre nuestro tejido productivo. Tenemos incertidumbres desde el punto de vista de la legislación laboral y del mercado laboral. No sabemos muy bien a qué atenernos en determinados momentos con el Gobierno de España. Tenemos, además, un problema sobre la mesa muy preocupante para Castilla y León, que es el problema de esa financiación singular, que tiene dos problemas en uno. Por un lado, el hecho de que se pone en riesgo con esa financiación singular de Cataluña la propia financiación autonómica respecto a la cobertura de los servicios esenciales, y esto puede ser un problema para Castilla y León, pero también desde el punto de vista de la inversión y de la atracción de empresas, el hecho de hablar de una financiación singular para Cataluña en detrimento de Castilla y León, desde luego puede afectar a la propia inversión de las empresas en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, nos enfrentamos a todas esas incertidumbres. Y si me permites hacer dos reflexiones respecto a cómo afrontamos nosotros desde la Consejería, desde la Junta de Castilla y León, las actuaciones en este momento y de cara al futuro, me gustaría hacer dos reflexiones que creo que son importantes a la hora de afrontar las políticas públicas. En primer lugar, que cuando hablamos de empleo, el empleo no lo crea la Administración, lo crean las empresas, y esto es algo inequívoco. Las administraciones debemos forzar las condiciones en las que las empresas producen y crean empleo, con las infraestructuras, con los equipamientos, con una fiscalidad que favorezca a las empresas moderada, inteligente, con una estabilidad jurídica, con una estabilidad de inversión, etcétera. Eso es nuestra obligación. Creo que el Gobierno de la Junta de Castilla y León está trabajando en estos aspectos sin duda, y creo que también es importante una segunda reflexión, y es no plantearnos las políticas dentro de la dicotomía empresa-trabajador.
Creo que es muy importante no señalar unos y otros. Se ha producido en este país en los últimos tiempos cierta estigmatización de la empresa, incluso en algunos momentos cierta criminalización, con la que el Gobierno de Castilla y León no está de acuerdo. Nosotros creemos que empresas, trabajadores tienen que ir de la mano. Una empresa que sea productiva, que sea competitiva, si no cuenta con capital humano, deja de serlo. Necesita capital humano cualificado, suficiente en cantidad y cualificado. Y al revés también, los trabajadores, si quieren mejorar sus conquistas laborales, si quieren tener mejoras laborales, requieren trabajar en empresas que sean competitivas, que sean sostenibles, que tengan futuro y que puedan seguir manteniendo el empleo. Por lo tanto, creo que es muy importante tener en cuenta estas premisas a la hora de abordar las políticas públicas. En este ámbito de estas dos reflexiones, también añadir algo que creo que es característico de la Junta de Castilla y León, que es el trabajo conjunto de esos dos ámbitos a través de la negociación colectiva y del diálogo social. Estos son los tamices que tienen que regir estas relaciones entre empresa y trabajadores. No sé, Ana, si quieres que hable un poco de distintos bloques de actuación por parte de la Consejería. Perfecto, sí. ¿Te parece, pues, por ir centrando un poco en este ámbito y partiendo de estas premisas que señalaba, pues yo creo que nos tenemos que marcar como algunos bloques de actuación específicas. Estamos trabajando en ellos y los vamos a aplicar también en el futuro. Creemos que es importantísimo un primer bloque de formación de los trabajadores y de retención del talento. Esto es algo vital para el desarrollo de nuestra industria. También un segundo apartado sería la modernización, el desarrollo tecnológico, la innovación, etcétera, en nuestras empresas. Un tercer bloque es, sin duda, el del emprendimiento, el autoempleo, que también debemos reforzar desde las administraciones públicas, y luego los apoyos concretos sería el último bloque, referidos fundamentalmente a los autónomos y al comercio, que requieren también una mención específica y aparte y un apoyo puntual por parte de la Junta de Castilla y León. Creo que la formación, la retención del talento es algo indispensable en nuestra comunidad autónoma y en cualquier territorio. La competitividad de nuestras empresas depende del talento, de la cualificación de sus trabajadores, tanto en las pequeñas como en las grandes. Yo creo que esto es un matiz indistinto para todo tamaño de las empresas. Las empresas tienen que adaptarse a un escenario en continuo cambio. Los avances tecnológicos, la innovación requieren un esfuerzo por parte de las empresas en cuanto a estar al día en ese ámbito. Esto requiere siempre, pues, dos cuestiones, ¿no? Inversión y formación. Ambas tienen que ser las patas de trabajo si hablamos de innovación, de modernización, etcétera. Sí me gustaría decir que, aunque la Junta de Castilla y León lleva tiempo trabajando en la formación, por lo que se refiere a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pensada con las empresas, en este momento estamos trabajando fuertemente en que la formación esté hecha a la carta, a la medida de las empresas, porque de nada sirve acumular formación y cursos si luego estos no los podemos aplicar dentro de la empresa. Por eso estamos trabajando de forma muy intensa en adaptar nuestros programas formativos a las empresas, de forma ad hoc, a la carta, para que la cualificación de los trabajadores tenga buenos resultados y se formen en aquello que está demandando la industria y las empresas. Ahí tenemos muchos programas específicos, pero estamos implementándolos, mejorándolos, dotándolos de mayor presupuesto, porque creemos que la formación y los trabajadores en las empresas tienen que ir por ese camino, que sean trabajadores preparados para las necesidades del mercado. Tenemos, no voy a aburriros con los distintos programas, pero por citar algunos, a modo de ejemplo, ese programa Fortra en el que estamos trabajando, que va dirigido a los trabajadores ocupados y que se pretende extender. Estaba previsto inicialmente en el sector de la automoción, pero queremos extenderlo a todos los sectores estratégicos en este momento. Estamos trabajando muy intensamente también en ese programa Renault Experience, que es en la formación de trabajadores becados, digamos, para realizar sus prácticas no laborales en Renault, para que aprendan allí y tengan ese futuro empleo dentro de las instalaciones de Renault, o distintas líneas de formación también para ocupados dentro del catálogo de especialidades formativas, o, por ejemplo, estamos trabajando también en el programa de formación 4.0 dirigido también a formar trabajadores en el ámbito de los cuidados, de la dependencia, que también es un sector que demanda mucha especialización. Me gustaría también hacer una referencia
a esta estrategia integral de retención y de fidelización y generación de talento que se ha aprobado en el último Consejo de Gobierno. Creo que esta estrategia es muy importante para Castilla y León. Es una estrategia que prevé una inversión hasta el 2027 de en torno a los 328 millones de euros y que es una estrategia que contempla actuaciones transversales por parte de las distintas consejerías y es muy interesante desde el punto de vista de esa retención del talento. Nuestra consejería participa dentro de esta estrategia también activamente con estos programas de formación en las empresas fundamentalmente. Como digo, la formación a la carta para nosotros es indispensable en el ámbito del empleo. Y desde el punto de vista de los otros bloques de actuación que señalaba, además de la formación, hablaba de innovación, de tecnología. La consejería, desde luego, sigue volcada, lo ha estado tiempo atrás y continúa con estas líneas de apoyo a las empresas que tienen que crecer en innovación, en modernización, en tecnología. Y en este sentido, pues continuamos con líneas que ya existían, como puede ser la Industria 4.0, que ha tenido muy buena acogida entre las empresas de Castilla y León. También con estos programas de ciberseguridad en el que apoyamos a las empresas ante los posibles ataques informáticos que en muchos casos se ven desprotegidas. Y trabajamos ahora en nuevos programas que tienen como objetivo ir más allá de estos aspectos que hemos tratado hasta ahora y que van más al ámbito tecnológico, digamos, trabajando con otras entidades. Aquí hay representantes de distintos colegios y sí que quiero señalar que nuestra intención es trabajar, además de con los sectores, con parques tecnológicos, con los colegios que tienen mucho que aportar y consensuar con la administración pública. En ese sentido, estamos desarrollando un laboratorio tecnológico de contenidos digitales en el que vamos a dar cabida a cuestiones como la programación, la inteligencia artificial, el sector de los videojuegos, que sabemos que es un nicho de empleo futuro muy importante y vamos a apostar también por estas tecnologías desde la consejería, también con los hubs de innovación, con ese DIBU, el Digital Industry 4.0, que también vamos a apostar por estos hubs tecnológicos que creo que debemos caminar por esas líneas. En este ámbito de la innovación también señalar que la Consejería de Economía y Hacienda tiene ámbitos de desarrollo energéticos, pero nosotros también colaboramos con algún programa específico como puede ser el Hyperion, que habla de ecosistemas a través del hidrógeno verde, etcétera, que también le vamos a dar nuestra importancia. Y ya que tenemos al presidente de la COE Castilla y León, me gustaría destacar también un programa que para nosotros está dando un resultado muy importante y que vamos a seguir trabajando en esta colaboración público-privada, que es el programa Uniendo Moda, que desarrolla COE Castilla y León con la colaboración de la Junta y que está dando visibilidad a un sector que creemos que tiene mucho potencial en nuestra comunidad autónoma, el sector de la moda, el sector textil, con esa visibilidad que le hemos podido dar a través de participación en distintas ferias, en pasarelas, con nuestros diseñadores, que es un sector pujante, con el sector textil al que hay que apoyar desde las administraciones y también desde la COE, y que os felicito, Santiago, porque está teniendo un éxito muy importante en toda Castilla y León. Y quizá por rematar este ámbito de la innovación, hace referencia mínimamente a los programas territoriales de fomento, los planes territoriales de fomento que desarrolla fundamentalmente esta consejería. Como sabéis, estamos desarrollando en este momento el Plan Territorial de Tierra de Campos, muy ambicioso y que habla de industrialización fundamentalmente. Los planes territoriales de fomento, como sabréis, o reindustrializan, o van para zonas que han perdido tejido productivo a nivel industrial, o bien industrializan, como es el caso del Plan Territorial de Tierra de Campos, que es muy interesante desde el punto de vista de la industrialización. También estamos trabajando ya en el Plan de Segovia y tenemos otros cuantos planes en este momento prorrogados o en vías de prórroga. Otro bloque, Ana, sería el apoyo al emprendimiento y al empleo. Hemos señalado la formación, el desarrollo, la innovación, la modernización y luego el emprendimiento, desde luego, no podemos dejarlo aparte. Esto es otro ámbito muy importante dentro de la industria y de la economía. Yo creo que aquí, para hablar del apoyo al emprendimiento, no podemos hablar solo de nuestra consejería, hay que hablar de la Junta de Castilla y León en bloque, porque las políticas sobre la economía, sobre los trabajadores y sobre las empresas tienen que venir de un apoyo transversal de la Junta de Castilla y León. Por ejemplo, con la bajada de impuestos, con una fiscalidad moderada, inteligente. Eso, desde luego,
como decía antes, pues crea un clima competitivo en nuestra comunidad autónoma, pero hay otras vías, la financiación de empresas, ahí está Iberaval, ahí está la financiación del ICE, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, la inversión tan fuerte que se ha hecho en los últimos tiempos y que creo que debemos seguir realizando en inversión en suelo industrial. Para que vengan empresas a Castilla y León tenemos que tener suelo donde se asienten, y ahí el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha hecho un esfuerzo ingente en los últimos años por aportar suelo industrial a nuestra comunidad autónoma. Desde nuestra parte, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, trabajamos en líneas de autoempleo y de mejora del empleo. Creemos que esto es básico para la industria y para las empresas. En este ámbito, desde el inicio de la legislatura, se han invertido más de 30 millones específicamente en este ámbito del autoempleo y de la mejora del empleo. Tenemos en cuenta sobre todo los colectivos más vulnerables a la hora del emprendimiento, como pueden ser los jóvenes, como pueden ser los desempleados o, por ejemplo, las personas que viven en los municipios mineros que han tenido dificultades económicas en estas zonas. Vamos a seguir apostando por líneas que apoyen al emprendedor, líneas que ayuden, por ejemplo, a los autónomos cuando contratan su primer trabajador, líneas que incentiven la contratación de mujeres en sectores masculinizados, incentivos a aquellas empresas que transformen los contratos temporales en indefinidos, incentivos también a aquellas personas que alarguen, a aquellas empresas, a aquellas industrias que conviertan los trabajos temporales en jornada completa, tiempo parcial en jornada completa. Incentivos a todo este tipo de empleo y de autoempleo en el ámbito del emprendedor, que sin duda es muy importante también para ayudar a crecer. Y señalaba como último ámbito de actuación posible, y ya descendiendo a sectores más específicos y más concretos, y que creo que en Castilla y León tienen un peso importantísimo, que son los autónomos o que es el comercio. Desde luego, para nosotros los autónomos tiene que seguir siendo un sector prioritario. El 58% de las empresas de Castilla y León son autónomos, casi el 20% de los afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León son autónomos. Por lo tanto, para nosotros es un colectivo prioritario, teniendo además en cuenta que el sector de los autónomos genera tejido en el mundo rural, que es una apuesta del Gobierno autonómico, siempre la apuesta por el medio rural. Ahí tenemos que reforzar también el apoyo a nuestros autónomos. Se enfrentan a muchas dificultades, los autónomos pasan por momentos complicados, hay una pérdida de autónomos a nivel nacional, en Castilla y León también, aunque es menor que en otros territorios del país, y se enfrentan a problemas, dificultades respecto a la adaptación, la innovación, en el sentido de que una gran parte de los autónomos tiene una edad elevada, hay muchos autónomos que son mayores y tienen este tipo de dificultades, y justamente ahí la principal dificultad es precisamente el relevo generacional. Esto es un problema al que se enfrentan los autónomos, somos conscientes y estamos trabajando de forma también muy intensa en la elaboración de un plan que pretendemos desarrollar a lo largo del 2025. También en este ámbito de los autónomos partimos del consenso, de escuchar al sector, por eso hemos mantenido reuniones con los autónomos. Aquí tenemos a Leticia en representación también de ATA, y nuestra idea es poner ese plan a disposición de los autónomos para el año 25, partiendo de ese consenso, con la convocatoria de la Mesa del Autónomo, en la que nos plantearemos también la creación del Consejo Regional del Autónomo, para que las decisiones que se adopten en esta materia sean también consensuadas y fruto del diálogo. Tenemos una previsión de en torno a los 85-86 millones para el 2025 destinados expresamente a políticas de autónomos. Continuaremos con la tarifa cero y de segunda oportunidad, que ha dado tanto apoyo a los autónomos que tienen tantas dificultades en cuanto a las cuotas a la Seguridad Social que tienen que trabajar, y ahí ha estado la Junta de Castilla y León y va a seguir estando para apoyarles y ayudarles en ese ámbito. Aprobaremos una serie de medidas conforme también con lo que nos plantee el propio sector, como digo. Y por último, otro sector que para nosotros es muy importante es el sector del comercio. Para hacernos una idea, en torno a 88.000 empleados hay en el comercio en Castilla y León. En este caso, casi el 14% de las empresas de Castilla y León pertenecen
al comercio. El comercio realiza una función importantísima en todos los niveles. Si vamos al comercio minorista y rural, desde luego supone el abastecimiento al mundo rural, esa cohesión territorial y social que hace el propio comercio en el territorio, esa función de bienestar de nuestros pueblos y, como digo, desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir apoyándolo. También el sector del comercio se enfrenta a muchos problemas que pasan por los cambios en los hábitos de consumo, por el uso de las nuevas tecnologías, el nuevo comercio, la innovación. Pasa dificultades, pero también una de las dificultades principales a las que se enfrenta, igual que el sector de los autónomos, es el relevo generacional. Desde nuestra consejería y desde la Junta de Castilla y León, a primeros de este mes de septiembre mantuvimos el Consejo Regional del Comercio Castellano y Leonés, del cual informamos favorablemente esa estrategia para el comercio minorista y del mundo rural 2024-2027. Quiero decir que además también con el máximo consenso de los sectores implicados en el ámbito del comercio y una estrategia que va a tener una movilización de en torno a 123 millones de euros destinados al comercio. Queremos seguir trabajando, apoyando directamente al comercio. Bienvenido el comercio grande, el mediano, el de proximidad, el minorista y, sobre todo, y para nosotros, el comercio del mundo rural, que para nosotros es imprescindible. Vamos a seguir apoyando, además de esa estrategia, lo que ya se venía haciendo, pero vamos a incidir en las líneas de modernización, de abastecimiento al mundo rural, apoyo a la digitalización de los pequeños comercios, que es tan importante, incidir también en la promoción del comercio y en la cultura de la compra en el comercio de proximidad, que también es muy interesante para los clientes. Y en este ámbito también señalar que estamos trabajando, ya se está tramitando el nuevo decreto que regula el comercio, a fin fundamentalmente, el decreto era del 2006, a fin de fundamentalmente de adaptar el comercio con la normativa comercial a las nuevas necesidades del comercio, los horarios comerciales, las ventas outlet, las tiendas de conveniencia, todo esto tenía que adaptarse, ya lleva años en vigor el decreto y era el momento también de acometerlo. Por lo tanto, esto es en líneas generales en lo que hemos estado trabajando en estos 2 meses. Creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante por mantener todo aquello que era bueno para los castellanos y leoneses y mejorar en todo lo que podemos. Hemos dado un impulso de gestión también importante, de convocar todo aquello que estaba pendiente, agilizar y ser lo más eficientes posibles en la gestión. Esto, resumidamente, a lo mejor me he extendido un poco, Ana. No, perfecto, consejera. Muchísimas gracias por hacernos un dibujo de cuáles son las líneas de trabajo que va a seguir la consejería. Y al hilo de lo que usted ha dicho, yo le quería preguntar al presidente regional de COE si, como conocedor del sector, usted ha sentido que la industria ha sido criminalizada en algún momento y... Sí, se ha sentido, la industria de Castilla y León se ha sentido criminalizada en algún momento, como ha apuntado la consejera, ¿no? Que en algunos momentos el sector industrial ha sido criminalizado, y cómo hacer frente a 2 grandes problemas, ¿no? Que ha apuntado también la consejera, ¿no? Que es el aumento de la tasa del paro juvenil y el incremento de los gastos de productividad que afecta principalmente y sobre todo a las empresas. Bueno, en primer lugar, buenos días. Y muchísimas gracias a Europa Press y a Unicaja por invitarme a participar en este desayuno con la consejera, que creo que te has quedado corto en los elogios que le has hecho, porque la verdad, desde que la conozco hace un par de meses, ha sido un trabajo constante, continuo, con ella, con nuestra confederación, porque realmente creo que Castilla y León, en ese ámbito, en el ámbito del empleo, en el ámbito de la industria, en el ámbito del comercio, merecía un cambio, ¿no? Un cambio significativo. Y creo que la verdad que Leticia, bueno, te has quedado corta en los elogios que has hecho, Leticia, y yo podría decirlo mucho más, pero no quiero ahora meterme en este tema, porque yo creo que Leticia va a seguir trabajando con nosotros, va a seguir colaborando. Nosotros tenemos la puerta abierta para colaborar con ella. La verdad que es una gozada, y lo digo así de claro, desde que empezamos a trabajar hace 2 meses y medio, desde que la nombraron consejera, y la verdad que se está notando un cambio importante ya en la consejería, en todo lo que se hace en la consejería, tanto de proyectos como de políticas, y en ese sentido creo que coincido plenamente
coincidimos plenamente con ella desde CB, porque tenemos también 10 líneas de actuación y de trabajo que queremos poner en marcha para colaborar con la Administración en todo lo que haga falta y que esa colaboración y estas líneas salgan reforzadas para que los empresarios de Castilla y León se puedan beneficiar de ellas, ¿no? Has hablado, perdona, ahora se me ha ido, has hablado de la criminalización de las empresas, ¿no? Y cómo hacer frente. La verdad que hay un cambio cultural tremendo en esta sociedad, en la cual a las empresas se nos ha criminalizado de tal manera como que éramos los malos, los responsables de todo lo malo que estaba sucediendo en España. Se nos ha puesto en el punto de mira, se nos ha puesto en la diana, se nos ha colocado allí y todo era el pim pam pum para ver cómo a las empresas se les podía menoscabar, se les podía hacer daño, ¿no? Porque realmente tenía beneficios. Y una empresa sin beneficios es imposible. Cuanto más beneficios tengan, mejor, porque lo que va a hacer la empresa es, al final, es reinvertir ese beneficio, crear más riqueza y crear mucho más empleo. Y si no vamos por ese camino, mal vamos. Y si se quieren, desde el Gobierno central, seguir teniendo esa filosofía de trabajo, esa visión de las empresas, creo que lo tenemos muy complicado y tenemos que luchar contra esa situación. Por eso nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma, porque eso es fundamental. Si no hay seguridad jurídica, realmente no podemos hacer nada, porque lo que vas a hacer te lo van a mitad de partido, te lo van a cambiar, entonces realmente no podemos hacer. Eso es fundamental. La estabilidad regulatoria, no podemos estar legislando sobre un mismo tema constantemente, tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel del Estado, porque lo único que hacemos es crear una maraña administrativa tremenda que lo que hace es confundir al empresariado, confundir al público en general de cómo se tiene que actuar. Y luego la calidad de la norma. La norma tiene que ser muy clara y evidente para que no lleve a confusión y no lleve a interpretación, porque cuando nos vamos a interpretación lo tenemos muy complicado, y en derecho todo es interpretable, es verdad que todo es interpretable, pero hay que hacerlo lo más conciso posible y lo más claro posible. Y en ese sentido es lo que realmente nosotros venimos pidiendo, ¿no? al Gobierno de España, que tenga esa clarividencia, que esa seguridad jurídica no la garantice, porque realmente ahora mismo no la tenemos, y ahí estamos viendo la inversión extranjera que está viniendo a España, que es prácticamente nula, ha bajado muchísimo en los últimos 3 años, y realmente eso nos preocupa enormemente, porque ahora mismo como que se nos vea como un país que no tiene una seguridad como la que tenía antaño, sobre todo en lo que es la normativa. Eso realmente nos pone en un punto en el cual no contamos ya para las grandes empresas, para los grandes inversionistas como país. Y eso es complicado, eso tenemos que revertirlo, pero mientras haya un gobierno que sigue pensando que los empresarios somos los malos de la película y que lo único que estamos haciendo es aprovecharnos de la situación, ganando mucho dinero y no reinvertirlo, y es todo lo contrario. Si no ganamos dinero, mal van a ir las empresas, no va a haber, y lo vuelvo a repetir, no va a haber la posibilidad de que se cree más riqueza y se creen más puestos de trabajo, y eso es un tema que se lo tienen que hacer ver desde el Gobierno de España, porque realmente eso es lo que nos puede llevar a una situación sin salida, ¿no? Y luego, perdóname, Ana, que me has... Sí, el problema del incremento del paro juvenil, ¿no? y la baja productividad, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente a eso? Son dos temas muy complejos, muy complicados, porque el paro juvenil... Hemos presentado cantidad de propuestas, cantidad de proyectos para que esa situación se revirtiera de alguna manera. Es imposible, porque la nueva formación profesional, que está hecha muy a medida de los jóvenes para que puedan tener una especialización, puedan tener un trabajo específico, que ellos luego puedan hacer prácticas en las empresas y puedan realmente ser contratados de las empresas, o iniciar ellos el emprendimiento para poder poner en marcha lo que han aprendido en la formación profesional, que yo creo que es uno de los alicientes mejores que tenemos para atraer a esos jóvenes y que salgan de esa situación de paro. Y realmente no estamos teniendo el resultado que nos gustaría o que habíamos pensado que podíamos tener, porque pensábamos que la formación profesional era algo bueno, era algo que realmente puede hacer cambiar la economía de un país y la productividad de un país. Y nos hemos dado, pues creo que de bruces contra la pared, porque no hemos visto
ese cambio o ese interés por parte de los jóvenes de acogerse a estas iniciativas, ¿no? Y nos preocupa enormemente cómo poderlo cambiar, porque encima ahora mismo tenemos en España un montón de vacantes, hay cerca de 300.000 vacantes en una serie de puestos de trabajo clave que se podrían estar muy bien ocupados por la gente joven. Y esas vacantes ahora mismo tenemos que ir a buscarlas en origen en Latinoamérica y en los países del Magreb o en los países del este de Europa, porque no hay posibilidad de que aquí en España revertir esa situación. Estamos preocupados ante el tema porque no sabemos ahora realmente cómo actuar. Yo creo que aquí sí que tiene que haber una colaboración público-privada con la Administración, de puesta en marcha, de hacer atractivo sobre todo la formación, para que los jóvenes vuelvan a una situación de normalidad, puedan tener opciones de trabajo en diversos sectores y pueda cambiar esa situación y revertir esa situación de paro juvenil, ¿no? Y luego la productividad, claro, si estás atacando constantemente a los que crean riqueza, a los que crean empleo, porque 8 de los 10 puestos de trabajo, 8 los crea la iniciativa privada. Y ante esa situación, claro, lo que tenemos que hacer es tener más productividad y al final, si no tienes más productividad, pues realmente lo que hace es la competitividad del país baja enormemente, la competitividad de las empresas baja enormemente y nos vemos ante una situación pues como la anterior que estábamos escribiendo del paro juvenil, en el cual vemos que no hay salida. Yo creo que ahora mismo hay un tema en el cual creo que hay un empecinamiento por parte del Gobierno y que nos preocupa mucho, que es el tema de la reducción de horas. Eso es lo que hace que va a bajar la productividad de una manera importante. Y sobre todo por el intervencionismo del Gobierno, porque se está metiendo en un ámbito en el cual creo que es el ámbito de la negociación colectiva, en la que no tiene nada que decir. El Gobierno no tiene absolutamente nada que decir en lo que es la negociación colectiva. Es un tema de dos colectivos, que son el colectivo empresarial y el colectivo sindical, en el cual se acuerdan todos los temas en materia laboral que nos afecta a unos y a otros, se acuerdan en una negociación colectiva. Y aquí sí que digo claramente que hay un 14% de empresas de este país que lo han solucionado a través de su convenio colectivo el tema de reducción horaria. Hay un 14%. Y eso se ha hecho hablando en esos convenios colectivos entre sindicatos y empresarios, y se ha llegado a un acuerdo de que se reduzca el horario. Y hay sectores en los cuales realmente esa productividad se ha incrementado porque han bajado el horario, han bajado las horas, pero se trabaja de una manera mucho más unida que lo que se podía trabajar antes, digamos de esa manera. Y eso ha hecho que la productividad suba de una manera exponencial. ¿Qué pasa? Que nos estamos viendo ahora mismo en sectores en los cuales la productividad es muy difícil de medir, pero que son los sectores que en España ahora mismo son punteros, que son el sector servicios, en el cual está hostelería, en el cual está comercio, en el cual está agricultura, en el cual está la construcción, en los cuales necesitan mucha mano de obra muy intensiva y necesitan horas de trabajo, porque la demanda no sabes cuándo te puede venir. Puedes tener un comercio abierto 8 horas al día y a lo mejor en los últimos cuartos de hora te puede entrar toda la clientela que has tenido durante el día. Y al final estás ya infringiendo la normativa porque estás haciendo más tiempo del que realmente tiene. Creo que ahí tiene que haber una flexibilidad por parte de los sindicatos y por parte del Gobierno. El Gobierno dejar de intervenir en las empresas y en la negociación bipartita que tenemos con los sindicatos, dejar que nosotros con los sindicatos lleguemos a acuerdos y realmente de esa manera creo que podremos salvar de una manera muy importante, podremos salvar esa productividad. Y esa flexibilidad, como no se dé y como no este tema se hable dentro de lo que es el ámbito de la negociación colectiva, creo que vamos a tener una bajada todavía mucho mayor de la productividad, porque va a haber un coste para el empresariado de más de 14.000 millones cuando se apruebe esta normativa de la reducción de horarios. Eso lo tenemos que hacer mirar, porque eso nos puede hacer un daño tremendo a la economía, porque está en torno a 1,5 puntos del PIB que puede descender. 1,5 puntos del PIB que puede descender, aparte de los 14.200 millones de euros que le va a costar a los empresarios de su bolsillo poner, porque realmente se va a reducir el horario, pero se va a pagar exactamente lo mismo. Y aquí yo creo que
hay que dejar un periodo transitorio si hay que llegar a esa reducción, en el sector servicio hay que dejar un espacio y un tiempo para que eso se vaya acomodando y se vaya viendo cómo se puede reducir los horarios ahí y de qué manera se puede compensar a esos empresarios y a esas empresas de la pérdida de productividad que tienen, y eso realmente ahora mismo es lo que nos preocupa, nos preocupa muchísimo para poder revertir la productividad y que la productividad vuelva a crecer en España, por lo menos en los parámetros que estábamos antes, que eran muy similares a los de la Unión Europea. Muchas gracias, Santiago. Al hilo de lo que planteabas y relacionado con el tema de las necesidades, la consejera hablaba de la adaptación de las políticas activas de empleo, ¿no?, a las necesidades del tejido empresarial. No sé si, consejera, nos puede, y ambos dos, si pueden… ¿Por dónde debería ir esa formación? ¿Hacia qué sectores se tiene que dirigir en el caso concreto de Castilla y León? ¿Dónde se necesita más esa formación más específica para cubrir todos esos puestos que no se cubren tan fácilmente y que en sectores más complicados? Bueno, en la experiencia que llevamos en este periodo breve de tiempo, hemos hablado con prácticamente todos los sectores y prácticamente en todos los sectores te plantean los mismos problemas de falta de personal, de cualificación, etcétera. Evidentemente, en Castilla y León tenemos algunos sectores potentes, algunas industrias amplias, como es la de la automoción, como es la agroalimentaria y como es la química farmacéutica. En estos tres sectores potentes se requiere personal cualificado sin duda, pero es verdad que en cualquier otro sector está teniendo las mismas dificultades. Evidentemente trabajamos en estos tres ámbitos de forma específica y a través de programas, como se indicaba en mi primera intervención, porque lo que necesitamos es justamente que los trabajadores se formen directamente en las empresas, para que se queden en esa empresa o en otra similar y, desde luego, intensificar esos programas de formación, escuchando a las empresas con el tipo de personal que requieren y, por otra parte, apostando por programas específicos para que se formen dentro de ellas. Pero además de estas grandes, fíjate, hemos tenido peticiones en el ámbito, por ejemplo, de programas específicos de empleo, como pueden ser los programas mixtos en el ámbito de la hostelería, por ejemplo, saliéndonos de esos tres sectores principales. También en ese ámbito se requiere cualificación. Lo hemos escuchado muchas veces, hay muchas dificultades a la hora de contratar camareros. Entonces, creemos que todos los ámbitos requieren, en general, de esa tecnificación, esa especialización, esa cualificación, y que, desde luego, desde el ámbito de nuestra consejería vamos a trabajar activamente para intentar no dejar ningún ámbito sin cubrir respecto de esa formación, porque esa formación es la base del capital humano de las empresas y que va a redundar efectivamente en esa productividad, que es en la que tenemos que enfocarnos en este momento para aumentar la productividad de nuestras empresas. Santiago, esas políticas activas de formación vinculadas a las necesidades empresariales pueden ser la solución a la fallida de FP, ¿no? Porque es verdad que en esta comunidad se han impulsado muchos programas de FP, se ha hecho mucha inversión, pero no ha dado resultados, ¿no? Porque se siguen demandando en sectores, incluso como por ejemplo las energías eólicas, y es imposible de cubrir. Ya no hablamos de sectores como a lo mejor más servicios, sino por ejemplo yo sé que en el sector de las energías alternativas es complicado encontrar cualificación técnica media, ¿no?, de FP. ¿Puede ser esas políticas activas de formación impulsadas y coordinadas entre la administración y las empresas una solución? Bueno, creo que puede ser una solución, pero para eso yo creo que las empresas tienen que presentar cuáles son sus verdaderas necesidades. A futuro, a un medio largo plazo, cuál van a ser las cualificaciones que van a necesitar en su empresa. Y esas irlas adaptando desde la formación profesional, que la formación profesional es un buen elemento y es una buena herramienta, porque ha funcionado muy bien en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, nosotros hemos copiado del País Vasco. El País Vasco ha funcionado de maravilla desde hace ya varias décadas. Y realmente, pues, eso se ve ahí, se ve cómo funciona la economía del País Vasco, cómo funcionan las economías de otras autonomías, ¿no? Ahí está funcionando de maravilla. Las empresas han demandado una serie de puestos de trabajo que son muy necesarios para
su organigrama, y a partir de ahí, de esa demanda, se han hecho esa formación específica, esa formación profesional a la carta, un poco haciendo cursos muy específicos de lo que necesitan las empresas en cada momento. Creo que eso, bien tratado, yo creo que es un tema que no debemos obviar y debemos seguir trabajando, porque creo que la AFP y la AFP dual es algo fundamental, porque luego pueden hacer prácticas en las empresas, se pueden quedar en las empresas a trabajar, y en ese sentido creo que ahí debemos seguir apostando por la formación profesional dual y trabajar conjuntamente de la mano con la Administración y nuestras organizaciones junto con las empresas para que eso sea una realidad. Yo creo que se puede salir adelante. Luego hay otra serie de temas ya a lo mejor más específicos, ¿no?, en los cuales a lo mejor necesita una formación más cualificada, pero de dentro de la empresa, porque hay puestos claves que solo los pueden enseñar unas determinadas personas, pues un matricero, que eso es muy complicado a lo mejor de conseguir, de que haya una formación profesional. Eso tiene que ser dentro de la misma empresa, que la persona que está a punto de jubilarse o que le faltan pocos años para jubilarse enseñe a otro personal de la empresa esa cualificación, porque es la única manera de que aprenda. Eso es muy difícil montar un curso a lo mejor para 1, para 2 o para 5 matriceros o para 5 gruistas, para 5 no. Esos temas específicos hay que hacerlos dentro de la empresa. La propia empresa es la que tiene que potenciar esos puestos, porque como llegue un momento determinado, se jubile esa persona, el conseguir esa cualificación en otra persona es muy complicado, salvo que lo haya hecho desde la empresa. Yo creo que la misma empresa tiene que tener ayudas de la Administración para que pueda hacer eso, porque claro, esa persona tiene que dedicarle un tiempo a la formación de su compañero para que pueda seguir adelante. Entonces yo creo que hay eso, hablándolo, dándole forma, creo que con un trabajo constante entre la empresa, la Administración y también yo creo que las universidades, que creo que hay que meterla, por eso es fundamental. A las universidades podemos salir adelante y podemos llegar a tener una cualificación profesional en las personas la que se necesita. Sí. El que quería hacer un apunte, y justamente, Santiago, me lo has dicho tú, pero sí que quería decir que en el ámbito de la cualificación creo que tenemos que valorar todas las sinergias de todos los ámbitos. Yo creo que la formación profesional en Castilla y León es excelente, ha dado magníficos resultados, va en incremento, porque de hecho año a año se piden nuevas formaciones en la formación profesional, y creo que atacar el ámbito de la cualificación desde distintos sectores, como es la educación reglada y como es la educación profesional, y iba a decirlo Santiago precisamente, con la colaboración sobre todo de las empresas, pero también de la universidad, ¿no? Desde luego, desde la Junta de Castilla y León trabajamos para que se implique en ese ámbito de cualificación, pero directamente también con las empresas. Hablaba de este programa Renault Experience y de otros programas que desarrollamos desde la Consejería y que vamos a intensificar, y tienen que estar ahí todas las claves, junto con la educación reglada, la FP, que es magnífica en Castilla y León, esta otra parte, también con centros tecnológicos, también con los colegios profesionales que pueden aportar mucho, y con todos los sectores. Hablaba, consejera, en su primera intervención de un plan de apoyo al relevo generacional del sector autónomo, de los autónomos, que tienen un peso muy importante en Castilla y León, suponen el 19% de los afiliados, y es uno de los sectores que vemos como día a día se bajan muchas persianas de negocios que tienen que echar el cierre. No sé si nos puede avanzar un poco, hablaba de 2025, si hay un horizonte temporal establecido, en qué sentido va a ir ese plan del relevo generacional, y también vinculado con el empleo. Yo les quería preguntar a los dos cómo hacer para impulsar el empleo en el medio rural, cómo impulsar el comercio en el medio rural, ¿no? Porque al final el sector comercial es muy importante en Castilla y León, pero sobre todo en los pueblos, ¿no? Porque cuando desaparece el comercio, los pueblos pierden vida. Entonces sí que me gustaría un poco abordar el futuro y el impulso al sector del comercio y al sector en el medio rural, ¿no? Y para cuándo ese horizonte temporal, porque habla de 2025, pero 2025 es muy largo, seguramente que los autónomos lo están esperando como agua en mayo, para cuándo ese plan de relevo generacional.
Sí, con los autónomos nos hemos fijado este horizonte 2025 para desarrollar. No hemos dejado de trabajar con ellos en este tiempo y la Junta de Castilla y León lleva tiempo volcado con los autónomos, como te decía, a través de las aportaciones específicas de la tarifa cero de segunda generación, esos apoyos puntuales siempre en los costes salariales, laborales, con distintos incentivos. Queremos desarrollar una estrategia partiendo de estos principios más amplia de cara al 2025, en el que queremos reforzar sobre todo el espíritu emprendedor dentro de los autónomos a través de ese relevo generacional. En el fondo, casi todo lo que estamos hablando gira en torno a lo mismo, también la falta de cualificación, la necesidad de que la juventud también se implique en este tipo de proyectos, que los jóvenes entiendan que el emprendimiento autónomo también es interesante para desarrollar un proyecto de vida, y tenemos que incidir también en convencer a los jóvenes de esas posibles salidas que son viables, que es un desarrollo personal muy interesante. Cuando hablamos con los autónomos, todos ellos se sienten muy orgullosos de su trabajo, de ese desarrollo que es personal en el ámbito de su propia empresa, su negocio, y queremos desarrollar a lo largo del 2025, como te digo, estas líneas. Queremos hacerlo con ellos, precisamente con los autónomos. Por eso convocaremos lo antes posible la mesa del autónomo y queremos crear ese consejo regional en el que estén representados el sector y los distintos ámbitos de la administración pública. Si te fijas, Ana, en mi intervención no he citado exclusivamente a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, porque la Junta de Castilla y León es amplia, es transversal, y creo que todas las consejerías debemos trabajar al unísono en todos los sectores que están más necesitados. Los autónomos precisan apoyo y la Junta de Castilla y León lo estará en todos los ámbitos posibles. Y esto conecta con la segunda parte, si te parece, Santiago, que indicabas en el ámbito rural. Todas las políticas de la Junta de Castilla y León siempre tienen el ámbito transversal del medio rural. El presidente Mañueco ha hecho una apuesta desde su inicio por el medio rural y desde luego tenemos que seguir reforzando ese ámbito territorial de nuestros pueblos, de nuestros municipios. Con los autónomos, con el comercio, desarrollamos programas de empleo muy importantes en colaboración con las entidades locales. Las entidades locales son las que mejor conocen las necesidades de sus territorios y creo que hay que hacerlo también apostando a la colaboración con las entidades locales. El Servicio Público de Empleo desarrolla múltiples programas en los cuales intervienen las propias entidades locales y tienen esa alternancia también, esos programas de formación y de trabajo, y además aportar en el medio rural trabajo, obras, servicios, dinamización. Se cuentan esos programas con las empresas locales, con lo cual también genera dinamismo, genera empleo y, como te decía, también esta estrategia del comercio 2024-2027 más amplia, que tiene sobre todo y como objetivo principal el medio rural y el comercio en el mundo rural, porque, como decía, el pequeño comercio en el mundo rural primero es abastecimiento de productos, evidentemente, al medio rural, pero también genera empleo, genera dinamismo y genera incluso calidad de vida, de acudir al comercio, de relación en los pueblos pequeños en torno a un comercio. El comercio realiza una función social y territorial que creemos que debemos seguir apoyando también en ese ámbito rural. Santiago. Sí, bueno, sí, al hilo de lo que ha dicho la consejera y has preguntado tú antes, creo que es fundamental para que el medio rural pueda funcionar el que se fije población. Y yo creo que hay que partir de aquí, de la base de que en el medio rural se puede aprovechar gran parte de los productos que salen del campo, tratar de transformarlos. Industria de transformación, en el cual el valor añadido quede aquí en Castilla y León, quede en esos pueblos. Y eso yo creo que es fundamental para fijar población, el que eso se haga. Estamos insistiendo muchísimo en esa fórmula en la cual se debe actuar concretamente. Y se debe de actuar también en este tema para que realmente pueda ser un éxito el que la normativa y la legislación sea diferente a aplicar en el medio rural al que se aplica en el medio urbano. Eso ha dado muchísimos réditos, fundamentalmente cuando se está trabajando para tratar de evitar que se despueblen más los pueblos de los que están despoblados. Y ese método de una legislación específica
para el medio rural. Eso se ha hecho mucho en un proyecto que hicieron en las Highland Islands en Escocia, y eso ha hecho cambiar totalmente la forma de actuar. La gente se va al medio rural, la gente invierte en el medio rural porque sabe que tiene una legislación específica para ellos sobre una misma materia que puede haber aquí en la ciudad. Y en ese sentido eso es clave, porque si no, tú no puedes aplicar una misma legislación en una materia, bueno, no sé, por ejemplo, de residuos, de la que pueda tener una gran empresa a nivel de urbano, de la que pueda tener un barcito con una tienda en el medio rural, que encima, como le hagan aplicar toda la normativa que tiene que aplicar, lo acaban hundiendo. Eso yo creo que eso es fundamental. En primer lugar, el valor añadido de los productos que salen del campo y fijar población en el medio rural y legislar de una manera diferente para que eso se pueda mantener. Creo que eso es clave. Si eso no se hace, al final se va a acabar despoblando todavía mucho más de lo que están despoblados nuestros pueblos y se van a concentrar todos en el medio urbano. Sobre el sector del comercio en el medio rural, de alguna manera deben de adaptarse a las nuevas formas de consumo, porque si no, lo vemos los que... Pero es muy complicado. Es que el problema es que no hay, por así decirlo, masa crítica, que al final no hay personas que viven en ese medio rural. Necesita un mínimo para poder actuar y sobre todo que tenga una respuesta de una población que pueda ser cliente potencial durante todos los días del año. Entonces, eso es muy complicado, pero por eso hay que empezar a fijar población, a que esa población crezca y a que se legisle de manera diferente para que eso se pueda mantener. Y de esa manera yo creo que se podría llegar a lo que tú planteas, de que el medio rural, las tiendas puedan ser pues bueno, una manera de, aparte de dar un servicio, un modus vivendi de alguna persona que monta ese negocio en el ámbito rural. Ya es complicado en el ámbito urbano, el comercio minorista es muy complicado y está muy tocado porque tiene cantidad de normativa que tiene que cumplir y que eso le detrae todos los beneficios que pueda tener el comercio, pues, y encima con el relevo generacional, que no hay relevo generacional, porque la gente ha visto que son sectores en los cuales estás trabajando para no tener prácticamente beneficio o incluso pérdidas la mayoría de los años y estás manteniendo, pues no sé, pues un poco por tradición, lo estás manteniendo, ¿no? Eso yo creo que había que darle una pensada para ver cómo se puede cambiar esa manera de actuar, y creo que es fundamental. Para mí, bajo nuestro punto de vista, creo que son claves: fijación de población a través del valor añadido que se pueden dar los productos y una legislación específica para el medio rural sobre los mismos ámbitos que pueda haber en el medio urbano. Quería preguntarles a los dos por un tema de actualidad, porque además concierne tanto a la Consejería como a usted como presidente de COC Castilla y León, y es la situación que se conoció la semana pasada, el anuncio del cierre de Bimbo, que afecta directamente a 166 familias y directamente a otras 40 y tantas familias, ¿no? No sé si hay visos de que se pueda solucionar, si confían en que la empresa dé marcha atrás, o sea, de alguna manera hay solución, ¿no? Porque bueno, creo que habrá una reunión brevemente en próximos días, no sé si nos pueden avanzar un poco, porque bueno, si la Junta, ¿qué es lo que va a hacer la Junta? Bueno, pues en primer lugar, pues señalar que desde la Junta de Castilla y León rechazamos esa decisión de la deslocalización de Bimbo y llevársela de Valladolid. Estamos radicalmente en contra y por eso pues hacemos un llamamiento a la empresa para que reconsidere esa decisión. Decir también que desde la Junta de Castilla y León se actuó de forma inmediata. Nada más que se conoció la noticia, se convocó el protocolo que está previsto por parte de la Junta de Castilla y León para las empresas en crisis o en deslocalización. Decir que este protocolo es muy importante, se desarrolla fundamentalmente en el seno de la Fundación Anclaje, fruto de un acuerdo del diálogo social, donde se trabaja de forma conjunta para que se pueda revertir esta situación. Lo primero es pedirle a la empresa que ejerza su responsabilidad social empresarial y que no puede tomar esta decisión de forma
unilateral y sorpresiva, como lo ha hecho, sin contar con nadie más, dando esa comunicación semioficial a la Junta de Castilla y León a través de un correo electrónico que se comunicó el miércoles día 18, y esa misma tarde se convocó la reunión que el 19 se mantuvo por parte del alcalde de Valladolid con la Consejería de Agricultura, que es la competente en la materia, puesto que hablamos de una industria agroalimentaria, y también estuvo la Consejería de Economía y Hacienda y representantes de los trabajadores. Una vez iniciado este protocolo para evitar esa deslocalización, pues se mantendrá un grupo de trabajo dentro de la Fundación Anclaje este próximo miércoles por la tarde, en la que además de estas consejerías también va a estar la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del director general de Industria y el gerente autonómico del ECIL para las partes correspondientes de nuestra consejería, y también con trabajadores. La propia consejera de Agricultura y Desarrollo Rural ha remitido una carta, por un lado, a la empresa pidiéndole explicaciones y exigiéndole que reconsidere esta postura, y también combinándola a una reunión para ver las posibles actuaciones. También se ha dirigido al ministro de Industria y Turismo pidiéndole el apoyo al Gobierno de España ante esta posible deslocalización de Bimbo, y esta primera reunión con el grupo de trabajo, con los trabajadores, en la que estarán también 2 agentes sociales y económicos, va a tratar de buscar líneas de apoyo para que finalmente no se produzca esa deslocalización de Bimbo y se queden en Valladolid, buscando líneas de trabajo específicas para buscar alternativas antes de llegar a un posible expediente de regulación de empleo o a que definitivamente se fuera. Por parte de la Junta de Castilla y León, desde luego, manifestar y reiterar el rechazo a esa decisión y apelar a esa responsabilidad social de la empresa. En esas líneas de apoyo, me imagino que hay líneas se refiere a líneas de apoyo económico. Desde luego, la primera que tiene que buscar esas líneas es la propia empresa. La Junta de Castilla y León le va a instar a que busque líneas de apoyo, de posible reindustrialización, de posible captación de otros fondos de inversión, también líneas de financiación por parte de la empresa, y en segundo lugar también se analizarían los posibles apoyos de la Junta de Castilla y León, pero en primer lugar, en la que está obligada a buscar esa solución es la propia empresa, como digo, apelando a esa responsabilidad social que tiene la empresa con los trabajadores de Castilla y León, con esas 166 familias y entre 40 y 50 también empleos indirectos. Por lo tanto, en esas líneas de trabajo se le apoyará a la empresa, pero sabiendo que tiene que hacer un esfuerzo en buscar una solución por la parte empresarial. Santiago. Sí, bueno, es un tema complejo, un tema complicado, que nosotros, bueno, en estos casos somos defensores de la libertad de empresa, y de las decisiones son totalmente autónomas por parte de las empresas, y ellos saben las decisiones que toman en cada momento y por qué las toman. Bueno, nosotros esperamos que esta semana, que creo que se va a reunir la Fundación Anclaje, se encuentren soluciones para que no se cierre. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible, lo imposible, ¿no? para que eso no pase. Pero desde luego, ante las decisiones de las empresas, las empresas son soberanas, las empresas toman sus propias decisiones, igual que deciden montarse, se desmontan de las ubicaciones por circunstancias, por temas logísticos, pueden ser por temas económicos, por temas de productividad, por temas de materias primas, por muchísimas cosas, ¿no? Eso es el mundo de la empresa. La empresa tiene, y nosotros defendemos esa libertad, y en ese sentido, bueno, esperemos que la reunión de la Fundación Anclaje pueda ser satisfactoria y que se puedan encontrar soluciones. Y por último, en estos últimos 2 años hay un instrumento en Castilla y León que es seña de identidad de esta comunidad, que está reconocido en el Estatuto de Autonomía, que ha sido modelo para otros países, que ha sido eficaz en los momentos de crisis, y me refiero al diálogo social. Creo que en tu primera intervención, Santiago, has dejado muy claro que han cambiado los vientos, ¿no? Soplan los vientos a favor después de 2 años donde el diálogo social ha sido noticia más por el ruido que por los acuerdos o por los avances en ese diálogo social. Y yo sí que les quería preguntar a los dos, no sé si roto o no roto ese diálogo social en los 2 años que se han quedado atrás, pero ¿se puede reconducir la situación? ¿Se puede volver a esa confianza? ¿Y cuáles son los próximos acuerdos que se pueden alcanzar dentro de lo que es una seña de identidad de esta comunidad? No sé, empiezo
empiezo yo, ya sabes tú así. Vale. Bueno, yo creo que yo sí, el otro día lo manifestaba, yo creo que es una alegría enorme el volver a una situación de normalidad. El diálogo social estos 2 últimos años está funcionando, pero no está funcionando a pleno rendimiento como debía ser. Fundamentalmente porque uno de los principales actores de ese diálogo social es la Consejería de Empleo, donde van el 80% de los acuerdos emanan de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. En ese sentido, bueno, estábamos prácticamente sin diálogo social. Hemos seguido negociando porque en el ADN de COE Castilla y León y en el ADN de COE a nivel general está el siempre trabajar con el gobierno de turno. Da igual que sea del color que sea, porque nosotros ahí no miramos. Nosotros lo que tenemos es que trabajar con el gobierno de turno para conseguir las mejores cosas para los empresarios y en definitiva también para la sociedad, porque el diálogo social lo que ha conseguido es acuerdos muy importantes en los cuales los beneficiarios son los ciudadanos de Castilla y León, en la mayoría de los acuerdos que hay, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hemos estado reunidos durante estos 2 años con las consejerías que eran del PP, hemos estado trabajando con ellas y hemos también trabajado pues, con las consejerías de Vox. De hecho, uno de los proyectos estrella que ha nombrado antes la consejera es el proyecto de la moda. Esa fue una propuesta que nos hicieron desde la Consejería de Empleo hace un año y que realmente nosotros nos vimos abrumados, ¿no? Porque no conocíamos cómo trabajar, cómo poder actuar y realmente hacerlo bien, ¿no? Porque trabajar para hacerlo mal, decir que sí y no tener las herramientas suficientes o no tener el conocimiento suficiente para poderlo hacer, pues realmente nos parecía muy mal. Y la verdad que aquí tengo que agradecer a la directora general de Comercio, a María Petit, a todos los técnicos de la Federación, el trabajo que han hecho para que este proyecto salga adelante y que ahora mismo sea una referencia y que estamos recuperando, y creo que lo vamos a conseguir lo antes posible, muy pronto, un sector que en Castilla fue clave hace varios siglos, que es el sector del textil, ¿no? Ya no ahora desde la moda, ¿no? Pero el sector textil, en el cual en Castilla y León la lana era fundamental, ¿no? Y el comercio de la lana era fundamental. En ese sentido, por eso hemos trabajado conjuntamente con, por así decirlo, los 2 gobiernos que había dentro de un mismo gobierno, porque es nuestra obligación el trabajar con las administraciones para conseguir cosas, ¿no? Para los empresarios y para la sociedad. Y en ese sentido, ahora mismo pues estamos pues, realmente contentos de que se haya ido a la senda de siempre del diálogo social, al diálogo social realmente que marca nuestro Estatuto de Autonomía, el cual nos dejó muy claro desde el primer momento la consejera y el presidente de la Junta que se iba a seguir trabajando con el modelo tradicional del diálogo social, el que tanto ha alabado la OIT y que nos ha puesto de ejemplo delante de los países europeos y de los países latinoamericanos fundamentalmente, donde hemos ido a hablar de nuestro diálogo social, a exponerlo, a presentarlo y realmente siempre la gente ha quedado maravillada de cómo podíamos llegar a esos acuerdos. En Latinoamérica nos decían que cómo era posible que pudiéramos trabajar con el gobierno y a la vez con los sindicatos en muchas materias y llegáramos a acuerdos. O sea, lo veían como imposible porque las relaciones que hay en esos entornos son muy diferentes a las que hay aquí, porque aquí cuando ese diálogo social está funcionando se genera una confianza entre las partes tremenda, que eso hace que podamos llegar a acuerdos más fácilmente de lo que podíamos llegar a pensar o se podía llegar a pensar por parte de la gente, que esos acuerdos se podían conseguir por unanimidad entre sindicatos, empresarios y gobierno de turno. Eso es la verdad, que volver a esa senda, volver a que se abran las mesas de negociación sobre los temas, sobre todos los temas menos sobre uno, que es el tema de la fiscalía. De ese no hablamos nunca, porque sabemos que no vamos a llegar a acuerdos. En el tema de la fiscalía, los sindicatos piden siempre subir impuestos, nosotros siempre que se bajen impuestos. Ahí no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero en todos los demás, por muy complejos, por muy complicados que sean, hemos echado horas y horas sentados negociando para llegar a un acuerdo. Y eso, que se recupere, es una verdadera satisfacción y es algo muy importante para Castilla y León. Bien, en primer lugar, destacar la importancia que ha tenido siempre el diálogo social para los gobiernos autonómicos y que no cabe ninguna duda.
Lo llevo diciendo ya y repetido estos tiempos atrás en Castilla y León, y con este Gobierno no se ha roto el diálogo social. Continuamos con el diálogo social. El presidente Mañueco ha firmado 13 acuerdos desde que es presidente autonómico. Por lo tanto, yo seguiré diciendo que el diálogo social ha continuado. Esto es un nuevo impulso del diálogo social. Se va a celebrar ya el nuevo Consejo del Diálogo Social para la firma de nuevos acuerdos, y representan además esa labor tan importante que se hace para las personas de Castilla y León. Hemos apostado por el diálogo social siempre y lo vamos a seguir haciendo desde todos los ámbitos posibles. Y sí, con un añadido que creo que es importante dentro del foro en el que estamos esta mañana, si hablamos de diálogo social. Hemos hablado aquí de seguridad jurídica, hemos hablado de estabilidad. Creo que el tener un diálogo social potente y fuerte también lanza un mensaje desde el punto de vista de la inversión empresarial y de la confianza de las empresas en nuestro propio modelo. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir trabajando en él, porque además de los acuerdos puntuales, también el diálogo social significa ese mensaje a las empresas de fuera de Castilla y León, que sepan que aquí hay una estabilidad, que hay seguridad jurídica y seguridad política para poder invertir y seguir aumentando nuestra producción industrial. Por lo tanto, creo que continúa el diálogo social, que está más vivo que nunca, y que vamos a seguir trabajando bajo su paraguas, desde luego, siempre. Pues bienvenidos a esos nuevos acuerdos que van a llegar y esa nueva senda. Y por nuestra parte damos por finalizadas estas jornadas y agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado y que hayan disfrutado de esta jornada. Muchísimas gracias. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.